Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y hoy veremos un video algo diferente. Me quedé una noche en el hotel del terminal Alameda de Turbus. ¿Ustedes sabían que hay un hotel de Turbus en el terminal? En Santiago, el terminal Alameda de Turbus está en Metro Universidad de Santiago, línea 1, Comuna B, Estación Central. Día 15 de agosto de 2024, en la noche, llegué al terminal Alameda en este bus, hice el viaje a Arica-Santiago, 29 horas, en este Marco Polo New G7 precioso. Usualmente yo llegaría y me iría a mi casa acá en Santiago, pero esta vez me quedé en el terminal de buses Alameda porque tenía que subir al tercer piso. Mucha gente pasa por el terminal, pero no sabe que en el tercer piso hay un hotel de Turbus. Mejor dicho, del holding de empresas a las que pertenece Turbus, el holding Jedimar. Pero se entiende, para llegar al hotel puedes usar las escaleras o usar el ascensor para llegar al piso número 3. Arriba está la administración del terminal y vemos el afiche del hotel. Yo reconozco que conocía la existencia del hotel, pero fue porque cuando chico vine al terminal a tomar fotos de los buses, ese hermoso hábito, y me puse a recorrer todo el terminal piso por piso para conocer, y ahí supe de su existencia. Tanto para el servicio de duchas como para el servicio del hotel hay que hablar por el citófono de la puerta principal para que te dejen entrar. Ya estoy dentro del hotel y este video tiene, no sé si decirle truco, porque no es truco, pero habitualmente es un poco difícil tomar tantas fotos y grabar tantos detalles en un hotel o en cualquier lugar sin llamar la atención, porque pude ver y grabar muchas cosas, algunas que los huéspedes normales no ven. Este video es una colaboración entre Movify, el club de fidelización y descuentos del holding de Turbus, el Tour Hotel Express y de mi parte. O sea, en corto, recibí la invitación para quedarme en el hotel y también me dieron muchas facilidades para mostrar todo lo que ofrecen. Algo que agradezco mucho, me recibieron súper bien y el video quedó muy bien por eso. En la entrada principal vimos los sillones y muebles que están en la recepción, áreas comunes, hay varios cuadros artísticos y esculturas y tenemos un computador de escritorio con conexión a internet, algo que sirve para los viajeros internacionales. En el escritorio hay una réplica de un Moai de Isla de Pascua, de Rapa Nui. Qué bonitos recuerdos tengo allá. Del hotel me quedé una noche y vamos a ver la habitación que me dieron. Son 24 habitaciones en el hotel. La mía es la última que está al fondo, la 324. Y adelanto que junto con esta habitación también pude conocer otras dos habitaciones que estaban libres. Pude tomar fotos y videos, además de entender las diferencias. Algo destacable o que me parece genial es que cuando Turbus hizo este terminal, además de pensar en el servicio de los buses y los servicios propios del terminal, también pensaron en este hotel. Es uno de los pocos holdings de buses o transportes en Chile que tiene un hotel y de los pocos terminales de buses en Chile que también tiene un hotel integrado. Casi nunca sucede. La habitación 324 está adaptada para personas o viajeros en situación de discapacidad. Para abrir las puertas tenemos una tarjeta llave, la ponemos en el lector y al sacarla podré entrar a la habitación. Como pasa en varios países, pones la tarjeta en la ranura y se activará la electricidad en la habitación. Sin eso no tendrás luz. De la habitación en sí, esta habitación es doble, con dos camas y es una habitación bastante espaciosa. Están las camas, hay un velador al medio, unas pinturas decorativas bien bonitas, de tonos suaves, relajantes. En este otro lado tenemos un escritorio grande y como detalle, en las sillas tiene el logo del hotel, TH, Tour Hotel.
Al costado del escritorio o mesa están los enchufes. Yo estoy cargando las baterías después del viaje desde Arica. Tengo mucho por recargar. Y en la otra mesa tenemos una televisión. Aunque yo no veo mucha tele realmente. Son teles con DirecTV. Hay control de televisión, del decodificador y del aire acondicionado. Todas las habitaciones son climatizadas con estos equipos. Esta es mi idea. Lo dejé en 20 grados. Y al prender la tele justo pillé un episodio de El Mentalista. Me cae bien, me gusta esa serie. Y bueno, está toda la programación de DirecTV con canales premium, todas las cosas. El primer truco del video de esta invitación es que me dieron la lista de todas las habitaciones. Son 14 habitaciones adaptadas para personas en situación de discapacidad, las que tienen la silla de ruedas. El hotel también tiene internet de alta velocidad, wifi, y para eso la contraseña es el teléfono de hotel. Me pareció bien gracioso y original. ¿Viste? Ahí conectó a la red THS Pasajeros, aunque hay otras redes más del mismo hotel. Y qué mejor que probar el internet con el canal de YouTube. Ahora que estoy editando esto, son poco más de 50.000 suscriptores. Es como llenar un estadio. De verdad, muchas gracias por disfrutar de lo que hago, de lo que comparto. Vemos ahora un pedazo del video del bus Turbus Premium. Un bus con asientos de 180 grados. Y en este caso lo grabé haciendo la ruta La Serena-Santiago. El bus 2675. Dentro del servicio de buses en Chile, tenemos asientos semicama, salón cama, y la categoría más cara y sofisticada es el servicio premium, con estos asientos. El video fluye sin interrupciones, en alta calidad, y eso nos muestra un internet rápido. Al entrar a la habitación, hay un closet para guardar la ropa, caja fuerte, una frazada extra, y ven mis equipajes, que están ahí abajo, todo lo del viaje. Cierro este armario o closet y aquí viene la parte inclusiva. Esta habitación tiene puerta de corredera en el baño. Aquí me ven disfrutando de la habitación y del baño. Tenemos secador de pelo, toalla de mano, vaso, champú, jabón en barra circular, lavamanos, las toallas de cuerpo, toallas blancas y suaves, y un gran espejo donde me están viendo en este momento. Arriba está para dejar las toallas, aunque también existen otros espacios. El inodoro y la ducha tienen estas barras para apoyarse. Estas barras son abatibles, puedes subirlas o bajarlas según lo que necesites. Vemos el espacio de la ducha con las cortinas de baño. En la barra abatible había una toalla y hay un asiento para las personas, una silla. El piso tiene una pequeña inclinación en bajada para el agua. Esto es la ducha. Las llaves, agua caliente girando hacia la izquierda y fría hacia la derecha. El espacio que les contaba, y hay un desnivel marcado con la cinta de peligro. Y las barras para apoyarse en la ducha. Me parece súper completo, súper bien. En el baño, entre el inodoro y la ducha, en la parte del suelo, hay un botón de pánico, en caso de tener un problema, para que la gente del hotel venga a ayudarte. El hotel y el terminal tienen cuenta de Instagram y en una publicación se ve el hotel desde afuera. Nosotros estamos ahí arriba. Ese piso es el hotel. Algo a destacar es que pese a que la zona es ruidosa, las ventanas son de termopanel, entonces la mayoría de los ruidos no pasan. Tiene una buena insonorización y es tranquilo. Esa fue mi impresión. Igual a veces se cuela algún ruido, pero es bastante silencioso para lo que es la zona. Para allá está el terminal de buses. Este edificio que vemos es el Hotel Ibis Estación Central, en la esquina. Y esto es la avenida Libertador Bernardo Higgins, mejor conocida como Alameda, vista hacia el norponiente.
desde esta habitación tengo vista hacia los buses que van pasando por la avenida. Hay muchos recorridos de micros, con buses eléctricos, buses articulados, un panorama bastante entretenido. Ese es un bus BYD eléctrico. Y este es un recorrido nocturno, el 541N. Son rutas especiales de la noche. Desde la ventana podía ver la luna, pero grabando no se aprecia tanto. En fotografías queda mejor para que la admiren y la disfruten. En el velador estaba el teléfono para llamar a recepción, la información de las conexiones Wi-Fi, la contraseña, que es la misma para todas las redes Wi-Fi del hotel. Esto es la habitación con la luz tenue, se ve ideal para descansar. Y los interruptores de las luces están junto a la cama. Puedo controlar desde aquí la luz tenue y la luz general de la habitación, en las dos camas. Esto es el detalle de la almohada, que está súper buena, rica, como decimos en Chile, súper cómodo. Y la cama igual, el colchón me encantó, me pareció súper cómodo, dormí súper bien. Saliendo de habitación mía, esto es la cafetería, funciona entre 6 y 21 horas. Yo llegué un poco después, pero como era invitación, me dieron el servicio de cena y fue mi gran comida del día. Esto es la cena, deliciosa, valió totalmente la pena. Es un plato de arroz blanco con carne mechada. La ensalada tenía palta, tomates, choclo, lechuga, poroto verde. Había jugo de mango, duraznos en almíbar, un verdadero manjar divino, todo exquisito realmente, muy rico. Hay una tabla con los precios de todo, pero la iré comentando ahora mientras les muestro las otras habitaciones. La habitación 313 tiene una cama matrimonial grande. 2 personas, un matrimonio entran aquí, pero formalmente estas habitaciones aparecen como singles. Venía con los 4 evangelios. El hotel tiene 2 tipos de habitaciones entonces, single con una cama grande, que sería esta, o doble con 2 camas como la mía. La que tiene una cama cuesta $79,990 en pesos chilenos, $100 si lo pagas con dólares, y las habitaciones de 2 camas valen $89,990 o $120. Con Movify, el club de descuentos del holding de Turbus, que me invitó, hay un porcentaje de descuento según la categoría del cliente, hasta un 10% para la mayor categoría, que es la Pro. Ahora, este hotel lo usa mucha gente que usa el servicio de los buses, pero también gente que va al aeropuerto. Hay que recordar que el terminal tiene buses directos al aeropuerto, el servicio de Turbus Aeropuerto, que lo tengo grabado. Entonces hay gente que ocupa el servicio Day Use. En vez de quedarse toda la noche, se quedan 4 horas y eso vale 55,000 pesos. La conversión son cerca de $60, aunque pueden cobrar algo más. Puede sonar caro, pero es lo que valen los buenos hoteles en Santiago. Y estás en el mismo terminal, bien conectado con todo. De las habitaciones, como ven, lo que cambia es el baño, que tiene puerta normal, que tiene tina, pero en el resto es esencialmente lo mismo. Todo el hotel tiene estas habitaciones con baño privado. En esta habitación también fui a abrir la ventana. Ahí empieza a entrar el ruido. Justo pude ver la llegada de un bus azul de su bus, un Marco Polo Gran Viale trabajando en el 210B. Todo un registro porque por el año de estos buses ya no les queda mucho tiempo trabajando. Y de fondo se ve la Universidad de Santiago en la vereda norte y la iluminación, esa torre con colores de la zona de Pullman Bus en el terminal Alameda. Entre habitaciones estaba este hermoso barómetro y junto a las pinturas estaba esta escultura de pareja de Keka Oradini. Es una escultura bien bonita, me gustó el arte que tenía el hotel. La otra habitación 314 era parecida a la mía, es doble, pero con el baño sin adaptaciones.
con la tina y tenía una Biblia. En el resto esencialmente es lo mismo. El personal me contaba que venía gente para tomar vuelos al aeropuerto, gente que venía por temas médicos, me tocó ver un huésped en silla de ruedas. Me gusta que tengan la Biblia o cosas de Dios, yo que soy creyente. El sector en sí del terminal no es tan bueno o seguro, siendo sincero. Entonces quedarse en el hotel del terminal con estas comodidades y facilidades, además de las tiendas que están abajo, es una buena opción de paso. En todas las habitaciones, salvo la mía y probablemente la 301 del otro extremo, en todas las ventanas están orientadas hacia la Alameda. Ese es un bus articulado Cayo Mondego 2 en el 412. Ese modelo lo tengo grabado en el 404. Bueno, ya he grabado casi todo lo del hotel. Me faltan algunas cosas que son de la mañana. Pero me siento muy contento, muy feliz de poder hacer esto, de poder descansar en este hotel después de hacer ese viaje gigante Arica-Santiago, que me lo pasé súper bien. La verdad es que me lo pasé súper, súper, súper bien. Fue un viaje súper hermoso. Bueno, yo disfruto todo en todo caso. Soy una persona bien feliz. Y bueno, de mi parte agradecerles también que estén viendo este video, agradecerles por ver los otros videos, por disfrutar de lo que hago, de lo que comparto con mucho cariño. En parte también puedo estar aquí gracias a ustedes, porque con la sintonía del canal, con la gente que me ve, pude recibir la invitación de la gente de Movify y del hotel para poder estar acá, del Tour Hotel Express. Así que agradecerles la sintonía, agradecerle a Dios también por tantas cosas maravillosas de mi vida, por cada día de mi vida. Y espero que nos sigamos viendo en más videos, en más aventuras. Me queda mostrarles lo de la mañana. Pero ya viene, ya viene. Yo ahora tengo que dormir. Son las 1 de la mañana, pero después de la ducha y de todo esto quedé repuesto, listo para descansar. Voy a apagar la luz. Ya, nos vemos. Ya es de mañana y junto con lo que dije antes, me siento contento porque varias veces pasé por fuera del hotel y pensaba cómo sería quedarse aquí. Y ya me ven que estoy despertando acá para finalizar una gran aventura. Con esfuerzo, con trabajo, con paciencia, con dedicación y también para mí como creyente con oración, el trabajo da sus frutos. Los sueños se pueden cumplir. En la mañana pude tomar el desayuno, que es de 7 a 10 horas. Hay queso, jamón, mermeladas y mantequilla para el pan. Arriba vemos yogurt, un jugo de melón y panes de molde tostados. Eso es lo principal. Para beber, las opciones eran té, café con leche, con azúcar o endulzante. Yo elegí tomar té y además había cereal. Acá se ven las mermeladas de durazno y de mora. Me comí las dos, me comí todo en realidad. El desayuno y la once cuestan 9.000 pesos, cerca de $10. Y el almuerzo o cena cuestan 13.500, cerca de $15. Antes de terminar el video o la estadía, otro extra bien interesante es lo que pude ver del servicio de duchas. Para pedirlo hay que hacerlo en el hotel, entrar y pedir el servicio. Son duchas de 30 minutos, cuesta 8.000 pesos, unos $9. Y como funciona casi todo el día, de 5 a 21 horas, para poder tomar fotos y grabarlo, fuimos en la noche, ya cuando no quedaba ningún pasajero y todo estaba limpio para recibir a la gente en el día siguiente. Nunca había entrado a las duchas de ningún terminal, aunque sé que varios terminales las tienen. Esta es la ducha número 3, son 10 en total. Vemos que tiene toalla, jabón y champú, los mismos que en las habitaciones del hotel. Lavamanos, espejo, un gran saludo. Hay secador de pelo, enchufe, inodoro, papel higiénico del hotel, suavecito.
Esta ducha tiene gran espacio y tiene algunos escalones. Tenemos barras y percheros. Y esta es la zona de la ducha propiamente tal. Es el mismo estándar de las habitaciones del hotel. El agua caliente sale girando hacia la izquierda, agua fría hacia la derecha y tiene barras para sujeción. Con Movify también tiene descuentos en este servicio de duchas, dictando el RUT. Eso es algo que valoro, o sea, Turbus y sus empresas, además de hacer el servicio de los buses, también están apostando por crear una comunidad de descuentos en varias cosas y servicios relacionados. Esta es la ducha número 4. La 1, 2 y 3 son de espacios bastante grandes. Y de la 4 a la 10 son así. Tiene lo mismo, pero el espacio es más compacto, aunque sigue siendo bastante cómodo y funcional. Para quienes vienen en auto, no es mi caso, pero igual pregunté. Los huéspedes del hotel tienen estacionamiento gratis. Esto es el piso -1 del terminal. La gente saca su ticket de estacionamiento y en el hotel, cuando se van, les imprimen otro ticket para que lo pongan en el equipo y salgan gratis. Aquí también está la custodia del terminal para guardar equipajes. En el hotel no guardan maletas ni bolsos, pero eso sí se puede hacer aquí pagando. La custodia es para todos los pasajeros del terminal. Para llegar a la custodia y el estacionamiento, que también acá está Starken, la filial de transporte de carga, se usa el mismo ascensor que usé en el inicio, el mismo del hotel. Ya, esto es el piso -1. Y en el piso -1, por el otro extremo del terminal, está el acceso subterráneo que conecta con el metro de Santiago, con la estación Universidad de Santiago. Así que eso, creo que mostré todo. Me siento muy feliz, bendecido y agradecido de haber vivido esta experiencia. Les comparto mis palabras finales. Bueno, como cierre, agradecerles por la sintonía, que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho y que estén muy bien. Muchas gracias y nos veremos en más videos y más aventuras. ¡Chao!